Y bueno, como les estaba diciendo, mi nombre es Frank Walter Campos García, yo soy médico cirujano general especializado en pediatría en la Universidad Ricardo Palma, pregrado San Marcos y bueno, posgrado Ricardo Palma. Ya tengo ya varios años enseñando con las promociones de ustedes y esta vez, bueno, este es un tema que estoy inaugurando. Anteriormente tenía infección del tracto urinario, ahora hemos visto por conveniente, junto con los coordinadores del curso, en desarrollar dos temas que son la malnutrición calórico-proteica y también más adelante vamos a hablar de un tema muy importante que ahora, pues, por decirlo así, es de importancia pública, que es el SARS-CoV-2 o el coronavirus en pediatría, pero eso todavía lo vamos a ver después. Ahora vamos a dedicarnos a lo que vendría a ser la desnutrición calórico-proteica en pediatría. Entonces voy a permitir compartir mi pantalla para poder este, hacer la clase de una vez. Ok, ¿pueden ustedes visualizar mis diapositivas? Sí, doctor, sí se visualiza. Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces arrancamos de una vez la exposición. Bueno, primero que nada, el tema de desnutrición es un tema muy importante, pero muy importante. Entonces, nosotros vamos a desarrollarlo poco a poco en base a conceptos y previamente a esto quiero hacerles una pequeña introducción del tema. Eh, ¿Algún voluntario que podría leer, por favor, esos dos párrafos? Cualquiera, a ver, por favor. Al ver un voluntario de mi grupo, del María Auxiliadora, que lea, por favor, esos dos párrafos. Nadie, ningún voluntario. ¿Se me escucha? Sí, doctor, desnutrición calórico-proteica en pediatría. A ver. Sí, doctor, léame esos dos párrafos, por favor. Sí, desnutrición calórico-proteica en pediatría. Doctor no ha cambiado su No, doctor, diapositiva. tiene que No, pasar la está Sí, compartiendo pantalla, doctor, en... sí. A ver, ¿ahí se ve? Doctor, Doctor, si lo que va a pasa es que creo que compartir está compartiendo pantalla solamente de una ventana del una PPT. ventana, Ah, tiene ok, que ok, ok, compartir la ok, ok. presentación. Ok, ok, ok. A ver, ahora mismo voy a compartir la presentación. Disculpen, doctores. Vamos a ver.
vamos a ver. ¿Ahí pueden ver la segunda diapositiva? Sí, doctor. Ah, ya, perfecto. Entonces, necesito que lean esos dos párrafos, por favor. Dice, la mayoría de los casos de malnutrición en niños son identificados por problemas infecciosos agudos. Existen algunos factores poco frecuentes que precipitan esa condición y que no están asociados a recursos, sino a política. Muy bien. Esta es una introducción que yo he preparado para todos ustedes, para poder compartir un poco o poder interiorizar en ustedes la importancia del tema de la desnutrición. Dice muy bien, como lo ha dicho su colega, la mayoría de los casos de malnutrición en niños son identificados por problemas infecciosos. La idiosincrasia de nuestro país nos instruye a que nosotros no debemos preocuparnos por la falta de comida, pero si hay una diarrea, si hay una neumonía, ahí sí voy a ir corriendo al hospital a poder dejar a mi niño. Entonces no le voy a prestar tanta atención a si hace falta comida, más sí le voy a prestar atención a si este paciente tiene un cuadro neumónico, a si este paciente tiene un cuadro diarreico, y ahí recién voy a acudir a llevándolo al hospital. Pero el párrafo que más quería compartir con ustedes es el segundo. Existen algunos factores poco frecuentes que precipitan esta condición y que no están asociados a recursos, sino a política. Entonces, ¿alguno de ustedes, por favor, me podría decir qué observan en la parte inferior derecha de la pantalla? Alguien que, por favor, me describa la imagen. A ver, alguno de mis alumnos del María Auxiliadora, la doctora Patricia. A ver, doctora Patricia. O algún voluntario. ¿Nadie? A ver, miren. Yo lo que observo es en la parte inferior derecha, observo básicamente a dos personas de una época antigua y hay una especie de niño que está al lado inferior derecho y hay una cabeza de una persona que aparentemente está muerta en el lado inferior izquierdo. El título es Leningrado. Bueno, yo les comento lo siguiente. Leningrado fue bloqueado más o menos 900 días en la Segunda Guerra Mundial, en la época entre 1939 y 1945. Fue una ciudad rusa que fue bloqueada por la invasión nazi, básicamente 900 días. La primera semana se acabaron las aves de corral, la segunda semana se acabaron ¿cómo qué les podría decir? Todo el ganado, toda la producción normal de comida. Luego comenzaron a acabarse las mascotas, entre perros, gatos, etc. Y finalmente se comenzó a cometer canibalismo. La imagen que ustedes están viendo en la parte inferior derecha es un mercado donde se vendían niños rusos de otras comunidades o personal nazi, como soldados, por kilo, para poder comerlos. Entonces, básicamente, la destrucción de toda la política o todo nuestro ser en sí, por factores simplemente condicionantes de guerra u otras cosas, pueden llevar a las personas a la desnutrición, a la desesperación por conseguir alimentos, como en el caso de Leningrado, que fue bloqueado 900 días, donde se incurrió al canibalismo, donde más de 200 distritos se convirtieron en caníbales. Entonces, no dejemos que este tema pase por alto. Interioricemos la importancia de la desnutrición en pediatría. Este es un claro ejemplo de que la política muchas veces en manos incorrectas nos puede llevar a la desnutrición y no solamente la falta de alimentos. La bibliografía que he consultado para poder hablar de este tema es la Organización Mundial de la Salud, la Norma Técnica de Salud para el Control, el Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de 5 años, que es la del Ministerio, y el Today. De todas estas bibliografías, la más actual, lógicamente, es el Act-Today, pero la norma técnica y la OMS nos dan algunos parámetros que son muy sólidos, muy fuertes para poder corregir estados nutricionales en nuestros niños. Acá nosotros tenemos el concepto de malnutrición. Para esto he permitido hacer un esquema para poder resolver algunas cosas de
de nuestra exposición. Ustedes acá, por ejemplo, tienen la malnutrición. Esta malnutrición no solamente se observa como un concepto para desnutrición, no. Nosotros debemos entender a la malnutrición como desequilibrio de vitaminas y minerales también y otros. En esos otros se encuentran los conceptos de obesidad, sobrepeso, ¿no? Donde ya la naturaleza de la malnutrición ya no se va por darle poca comida, sino más bien por darle demasiada comida, ¿no? Dicho sea de paso, la principal causa de obesidad infantil, entonces, en la población pediátrica, vendrían a ser el consumo hipercalórico. Acá nosotros también tenemos, miren ustedes, conceptos que necesito que manejen. La longitud es una medida de crecimiento que se da en centímetros cuando el paciente está en decúbito dorsal, o sea, echado. Tú la longitud la mides con un paciente echado, ¿ya? Y máximo hasta los 2 años. Después de los 2 años, tú lo que tienes que hacer es medir la talla del paciente. Dígase entonces que cuando el peso de un paciente es insuficiente para la talla o la longitud, dependiendo de la edad del niño, llamaremos a este concepto emaciación. Entonces, por favor, primera idea que vamos a forjar acá. El peso insuficiente para la talla o para la longitud se le conocerá como emaciación. La talla o longitud, dependiendo si es mayor de 2 años o menor de 2 años, respectivamente, insuficiente para la edad, lógicamente será retraso del crecimiento y nos da luces o nos da una idea de que esto podría ser crónico. El peso insuficiente para la edad se le conocerá entonces como insuficiencia ponderal. Nosotros, para poder evaluar a nuestros pacientes menores de 2 años, utilizamos mucho lo que vendría a ser el peso insuficiente para la talla o para la longitud, conocido como emaciación. Estos gráficos los vamos a tener en la misma Organización Mundial de la Salud, y acá va a haber una especie de discusión. ¿Hasta cuándo yo puedo utilizar los gráficos de la Organización Mundial de la Salud? Será hasta los 3, 4, 5 años. La mayoría de la bibliografía internacional nos dice que yo voy a utilizar los gráficos de la OMS solo hasta los 2 años. Y el índice de masa corporal lo voy a utilizar a partir de esta edad en adelante. Sin embargo, para nuestro contexto, para nuestra realidad, para el Ministerio de Salud, nosotros utilizaremos las curvas de la OMS hasta los 5 años. Y a partir de ahí para adelante utilizaremos el índice de masa corporal. Toda vez sea que si tú quieres buscar a una bibliografía más avanzada, internacional, up-to-date, etc., tú vas a encontrar entonces de que la mayoría de los textos dice de que el IMC tú lo vas a tomar a partir de los 2 años para adelante. Por lo tanto, si a mí me preguntasen en un examen para nuestro contexto nacional, ¿a partir de qué edad yo utilizo el índice de masa corporal? Yo diría a partir de los 5 años según nuestro protocolo y ministerio. Entonces, entendamos esto. La malnutrición no tiene que ver netamente con la desnutrición, comprende otros conceptos, pero nosotros nos vamos a centrar netamente en la desnutrición infantil. Miren ustedes, ya sabemos que la emaciación es el peso insuficiente para la talla si es mayor de 2 años o para la longitud si es menor de 2 años. Peso insuficiente para la talla o para la longitud. A eso se le conoce como emaciación. Entonces, ya entendemos este concepto. Ahora vamos, según la Organización Mundial, a delimitar un poco el problema. 52 millones de niños menores de 5 años tienen emaciación a nivel mundial. O sea, no estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni de 3. Estamos hablando de 52 millones cuyo peso es insuficiente para la talla o para su longitud. Y la emaciación grave, que quiere decir que está por debajo de las -3 desviaciones estándar, tiene 17 millones de niños menores de 5 años. Esto es una cifra alarmante, completamente alarmante. Si ustedes han leído el título de la clase o el anuncio descriptivo de la clase del día de hoy, entenderán que el niño desarrolla el cerebro 90% hasta los 5 años y 80% hasta los 3 años, según la CDC. ¿Se imaginan el tremendo y catastrófico daño que le estamos causando a un niño por no nutrirlo en los primeros 5 años? Es prácticamente increíble. Son personas que lamentablemente más adelante no se van a poder desenvolver bien. No van a ser grandes profesionales como los van a ser ustedes, colegas. Van a ser
unas personas que ni siquiera van a poder trabajar en una institución superior, sino van a tener que ejercer un oficio técnico. Dicho sea de paso, algunos lo ejercen, pero no por limitaciones nutricionales, sino por limitaciones académicas, ¿no? O etc. Pero lo importante es que todos compitamos de la misma forma. 17 millones de niños menores de 5 años tienen emaciación grave. ¿Emaciación qué cosa es? Peso insuficiente para la talla o para la longitud, dependiendo de la edad. ¿Hasta cuándo yo mido la longitud? Hasta los 2 años. ¿Hasta cuándo yo mido talla? A partir de los 2 años para arriba. 155 millones de niños menores de 5 años tienen retraso de crecimiento. Mi hijo no crece, mi hijo es bajito, mi hijo es así, asá. ¿Por qué no crece? Porque toda la alimentación está a base de tubérculos, carbohidratos, y no hay contenido proteico para poder tener un buen sustrato y que se pueda seguir avanzando en nuestro crecimiento. Esto, a mi criterio, cuando leí este cuadrado pequeño de color verde, casi me voy para atrás. 45% de la muerte de todos los niños menores de 5 años tiene relación con la desnutrición. La desnutrición, o sea, dándole de comer a los niños a nivel mundial, reducimos 45% la mortalidad de nuestras criaturas en menores de 5 años. Solamente dándoles de comer, ni siquiera un fármaco, medicina, ni siquiera una rehabilitación, solo dando que comer. Algo más específico, 32.7 millones de niños en el mundo, o sea, ya no estamos por grupo etario, tienen desnutrición aguda moderada. 14.3 millones de niños en el mundo tienen desnutrición aguda severa. Ahora, les estoy ya comenzando a hablar de desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda severa, también existirá una desnutrición aguda leve. Sí, pero les cuento algo, como una anécdota para todos ustedes. El Ministerio de Salud de nuestro país, el Perú, considera normal más 2 desviaciones estándar hasta menos 2 desviaciones estándar. La bibliografía internacional nos dice de que tú consideras normal con más 1 desviación estándar hasta menos 1 desviación estándar. Doctor, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué el Ministerio de Salud está considerando entonces que a partir de las menos 2 desviaciones estándar hasta más 2 desviaciones estándar es normal? Si internacionalmente va desde menos 1 hasta más 1. ¿Por qué lo considera así? Porque lamentablemente estamos lejos todavía de erradicar la desnutrición infantil. Y para el Ministerio de Salud, la desnutrición leve no es una desnutrición considerable, por decirlo así. Para otros países desarrollados, desde que hay una desnutrición leve, ya están interviniendo rápidamente para no avanzar a la moderada y no avanzar a la severa. Acá todavía estamos interviniendo a partir de la moderada. En un futuro no muy lejano, espero yo, empezaremos a intervenir también desde la desnutrición leve. Entonces, primer mensaje, desnutrición leve desde más 1, desde menos 1 hasta menos 2 desviaciones estándar. Desnutrición moderada desde menos 2 hasta menos 3 desviaciones estándar. Desnutrición severa menos de menos 3 desviaciones estándar. Esto difiere del protocolo del Ministerio de Salud, que yo se los voy a mostrar más adelante. Seguimos con la delimitación del problema. Miren, para el 2025, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto aumentar la lactancia materna exclusiva a los 6 primeros meses. Esto, como ya ustedes pueden haber visto en su seminario, es de suma importancia. Solamente dando los 6 primeros meses, ¿qué cosa? Aseguramos un buen contenido proteico, un buen contenido lipídico y de carbohidratos. Prevenimos alergias alimentarias, infecciones del tracto respiratorio alto, prevenimos infecciones del tracto urinario, infecciones gastrointestinales. Prevenimos cosas que nos van a permitir de que la desnutrición, si es que está rondando por ahí, no me descompense al niño en concomitancia con un cuadro infeccioso. Eso prevenimos, dado la potencia inmunológica de la lactancia materna exclusiva. Dígase inmunoglobulina A, dígase lisocimas, ¿no? Y dígase una serie de eventos como hasta interleuquina 1, interleuquina 10, ¿no? Y factor de crecimiento epidérmico y factor de crecimiento neuronal, así como factor activador de plaquetas que nos van a proteger de la enterocolitis necrotizante en el caso de los pacientes pretérmino. Disminuir la emaciación a menos del 5%. Emaciación. ¿Qué cosa era emaciación? A ver, ¿algún voluntario?
¿Es el peso insuficiente para la talla? Muy bien, doctora. El peso insuficiente para la talla o longitud, dependiendo de dónde lo mida. Si es mayor de 2 años, talla; si es menor de 2 años, longitud. Excelente. Quieren disminuirla a menos de un 5%. Yo les digo que están bien lejos todavía, muy lejos de disminuir, de alcanzar este objetivo. Sin embargo, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir luchando para erradicar la desnutrición infantil. Disminuir en 40% el retraso del crecimiento. Dígase, dicho esto, en muchas bibliografías ustedes van a encontrar retraso del crecimiento como sinónimo de desnutrición crónica. Para nuestro contexto sí debemos tomarlo así. Somos un país subdesarrollado, con poco presupuesto para nuestra salud. Por lo tanto, estaremos hablando de que todo retraso del crecimiento en nuestro contexto es sinónimo de buscar una desnutrición crónica. No somos Canadá, no somos España, no somos Estados Unidos, donde si hay un retraso del crecimiento dirán, ah, caramba, de repente es un retraso constitucional, de repente es una condroplasia, de repente es una secuela de alguna enfermedad genética. No, señores, en nuestro país, en Sudamérica y en Perú, todo retraso de crecimiento lo consideraremos como una sospecha de una desnutrición crónica. Esto es lo que nos presenta el Ministerio. Clasificación del estado nutricional, y acá vamos a ver esta zona de acá. Desde +2 desviaciones estándar hasta -2 desviaciones estándar, lo considera normal, normal. Primer mensaje, nosotros todavía estamos lejos de alcanzar los parámetros internacionales. Act2Day nos habla de que desnutrición leve se puede considerar desde -1 desviación estándar hasta -2 desviaciones estándar. Entonces, para nuestro país, nosotros, y para nuestro ministerio, solo lo consideraremos como algo prudente o algo importante a partir de la desnutrición moderada, que vendría a ser esta de acá, desde menos de -2 desviaciones estándar hasta -3 desviaciones estándar exacto. Doctor, una consulta, y esto para todos ustedes, para que quede bien claro, bien interiorizado. Imaginemos, doctor, que mi hijo, o que mi hermano, mi sobrino, ¿no? O con mi primito, o mi ahijado, llega a mi consultorio y tiene un peso para la talla, según las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, en -2 desviaciones estándar, doctor. ¿Qué hago? ¿Eso es desnutrición? No. La norma técnica es bien clara. Tiene que ser menos de -2 desviaciones estándar. Si tiene con -2 desviaciones estándar, todavía pertenece al rango de la normalidad. Por si acaso, por si acaso. Hay que ser bien exactos en esos parámetros. Ya les dije, no estoy de acuerdo. Para mí, lo normal es desde +1 hasta -1, pero vamos a tomar la bibliografía de nuestro ministerio. Y también pues es comprensible, ¿no? Hay otras cosas que nosotros nos debemos preocupar antes de una desnutrición que se puede corregir rápidamente comiendo. Es por eso, probablemente, que el ministerio no considera la desnutrición leve como una entidad de importancia, porque ¿cómo se soluciona? Comiendo, pues, ¿no? En cambio, a partir de la moderada y la severa, sí necesitamos ciertas intervenciones para poder reorganizar todo esto y recuperar a nuestro paciente. Vuelvo a repetir, el 80% del cerebro humano se desarrolla hasta los 3 años y un 90% hasta los 5 años. Miren ustedes acá que en menos de -3 desviaciones estándar ya estamos hablando de una desnutrición severa, y esto es peso insuficiente para la talla. Acostúmbrense a eso, no se guíen de tanto la talla para la edad o peso para la edad. Guíense de la talla, del peso, perdón, en relación a la talla. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona que sea, por ejemplo, bajita y que tenga un peso bajo, entonces su peso se va a corresponder con la talla, con su talla en centímetros, si es mayor de 2 años. Se va a corresponder con su longitud, si es menor de 2 años. Entonces, yo lo que busco es que ustedes vean la proporción entre el peso y la talla, ¿no? Eso es el parámetro más importante en las curvas de la Organización Mundial de la Salud. El resto te puede hacer sospechar de algunas cosas, como la talla para la edad, y ves que hay, por ejemplo, un retraso del crecimiento. ¡Ah, caramba! Si hay un retraso del crecimiento, vamos a buscar la curva de la OMS del peso para la talla. Uy, también está disminuida. Esto es una desnutrición. Y como la talla para la edad está disminuida y el doctor me ha dicho que en todo retraso del crecimiento yo debo descartar desnutrición crónica, entonces yo debo pensar que
Este niño no está creciendo de forma crónica porque el déficit calórico proteico es sostenido. No es que recién se haya enfermado, que recién le hayan privado de alimentos. Esto ya viene desde un tiempo. Ahora, si queremos ser más exactos, así, porque a mí me gusta la academicidad como han visto mis alumnos, vamos a poner puntos de corte según la bibliografía internacional. Los niños de 6 meses a 59 meses, o sea, de 6 meses a 5 años, son los más estudiados. ¿Por qué? Porque son los que más se desnutren. Recuerden ustedes, los primeros 6 meses, lactancia materna exclusiva, no cuesta dinero, no está caro, simplemente la mamá tiene que darle el pecho y alimentar a este niño. Sin embargo, más allá de los 6 meses, hay un problemita. Tenemos, por ejemplo, a la señora Cecilia. La señora Cecilia tiene 2 hijos y el compromiso se le va, la deja, pero volando con sus 2 hijos pequeños. Viene un segundo compromiso y le dice, como toda persona machista, oye, Cecilia, yo quiero mis propios hijos, quiero que te embaraces de mí. ¿Por qué? Porque yo así voy a saber que tú eres fiel. Fíjense ustedes la idiosincrasia y cómo se hace algo que va a perjudicar a los niños. Cecilia agarra y por miedo de que esa persona la deje, se embaraza 2 veces más. Cecilia entonces ya tendrá 4 hijos. ¿En qué trabaja Cecilia? ¿Será médico de familia, neumóloga, cardióloga? Cecilia recoge plásticos todos los días en la zona de San Juan de Miraflores. Tiene un presupuesto de 700 soles mensuales, más lo que le da a su esposo, que es albañil, que será 2.000 soles intermitente, pueden con la canasta familiar. Pero al albañil se le ocurre dejar a la familia y se larga también. Se queda Cecilia con sus 4 hijos, ganando 700 soles. Yo les pregunto a ustedes, de forma así, sincera, criolla, si yo tengo un niño de 1 mes y tengo un niño de 10 meses, ¿a quién le doy la preferencia para darle de lactar? Al de 1 mes. Al de 1 mes. Así es, al más chiquito. Y como le das preferencia al más chiquito, de ahí viene el término de Ghana, conocido como Kawa Shortcore. Kawa, el que viene. O sea, que al pobre niño que tiene 9, 10 meses, como su hermano tiene 1 mes, le quitan la lactancia materna. Y como no tienen presupuesto para darle de comer, sopa, papa y yuca todos los días, dándole un montón de carbohidratos y pocas proteínas. Y es así como se instala la desnutrición calórico-proteica, la crónica de una muerte anunciada. ¿Todo por qué? Por no tener una buena planificación familiar y por no saber orientar a las personas al momento de que vienen o por falta de educación, que es lo que nos hace falta bastante para salir de esta pobreza. Tiene mayor incidencia y es la mejor estudiada. Lógicamente, se deben usar estándares establecidos por la OMS. La OMS te habla acerca de las curvas de la Organización Mundial de la Salud, pero ese no es un tema que lo toquemos el día de hoy, ya que ustedes tienen una clase aparte de evaluación nutricional. Sin embargo, yo les puedo decir lo siguiente. La OMS ha aceptado utilizar la medida del perímetro braquial y Z-score de la gráfica del peso insuficiente para la talla si es mayor de 2 años, peso insuficiente para la longitud si es menor de 2 años. ¿Qué nos habla entonces? Tenemos una desnutrición aguda moderada. Esta desnutrición aguda moderada va desde las menos de -2 desviaciones estándar hasta las 3 desviaciones estándar en el gráfico del peso para la talla. Acá está, peso para la talla, siempre y cuando sea mayor de 2 años. Si es menor de 2 años, será peso para la longitud. Para el MINSA, la desnutrición aguda moderada es igual a desnutrición aguda, o sea, no lo considera como moderada, simplemente te dice desnutrición aguda y punto. Entonces, Ministerio de Salud, desnutrición aguda es lo mismo que desnutrición aguda moderada. Pero cuando ya está severo, cuando ya el paciente está bien descompensado, ahí sí el MINSA le llama por su propio nombre, desnutrición aguda severa. Y para esto tenemos parámetros tanto del perímetro braquial como del Z-score del peso para la talla. En esta desnutrición aguda severa, que es la que me interesa y la que la verdad, el día que ustedes vean a un Kawa Shortcore, el día que ustedes vean a un marasmo, jamás se van a olvidar en su vida de cómo es un paciente de esa magnitud. Nosotros hemos tenido un Kawa Shortcore de la selva, hemos tenido un marasmo de la sierra.
muchos pacientes más que hemos recuperado mediante las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que es motivo de esta charla el día de hoy. No se preocupen, después lo vamos a ver. Entonces, mensaje de acá. ¿Cómo se entiende a la desnutrición aguda severa? Aquella que está por debajo, no igual, por debajo de las -3 desviaciones estándar. ¿Para qué? Para el gráfico de Z-score del peso para la talla, si es mayor de 2 años, o el peso para la longitud, si es menor de 2 años. Y si yo quiero darle un plus a mi conocimiento y decir, doctor, mejor también dígame del perímetro braquial, no hay problema. Menos de 11.5 centímetros de perímetro braquial, desnutrición aguda severa. De 11.5 a 12.4 centímetros de perímetro braquial, desnutrición aguda moderada, también conocida por el ministerio como desnutrición aguda a secas. Y esto es algo que les estaba compartiendo. El MINSA, el IMC lo usará a partir de los 5 años cumplidos. Sin embargo, a nivel internacional, de las bibliografías más actuales como el Up-to-Date y también guías nutricionales españolas, habla de que el índice de masa corporal debería utilizarse toda vez que el paciente sea de 2 años para arriba. Sin embargo, tampoco es que vayamos a condenar a los que no utilizan el índice de masa corporal hasta los 5 años, no. También está considerado dentro de la buena práctica clínica. Sin embargo, de su generación para adelante, si alguien quiere irse a España, a Estados Unidos, a Canadá, que no diga que el doctor Campos no le enseñó, que le enseñó que el índice de masa corporal, según la CICI, se utiliza desde los 2 años para arriba. Para nuestro examen, entonces, ministerio, consideraremos que el índice de masa corporal lo utilizaremos a partir de los 5 años. ¿Queda bien claro eso? En los niños de 0 meses a 6 meses, estos son pichanguitas. ¿Por qué motivo? Porque solamente los curas dándole lactancia materna exclusiva. Pero doctor, ¿no le puedo dar una fórmula, un fortificante? No, entiende, lactancia materna exclusiva. Céntrate en la lactancia materna exclusiva. Cuando alguien te diga, no, pero tú tienes que saber de la fórmula, entonces estudia más lactancia materna exclusiva para que encuentres un mecanismo por el cual poder salvaguardar esta vía y darle la lactancia materna exclusiva, por favor, los 6 primeros meses. Cada grupo ha tenido un seminario en el cual se ha hablado de la alimentación en el menor de 1 año y han hablado de la importancia trascendental de la lactancia materna. Es tan importante y tan diseñada naturalmente que 20 centímetros es lo que puede ver un niño y en forma de manchas. Y cuando nace la criatura y la mamá lo carga, la distancia desde su cara del bebito que está lactando hasta tu rostro cuando lo miras mientras que le das de lactar es básicamente 20 a 25 centímetros. Por lo tanto, tu lactancia va a permitir estimular al niño de forma social, afectiva y nutricional. Vuelvo a repetir, hasta los 3 años desarrollas el 80% de tu cerebro, hasta los 5 años el 90%. No desperdicies esos años con tus pacientes, con tus hermanos, con tus sobrinos y con tus hijos, ¿no? ¿Se deben utilizar estándares? Sí, la misma situación. Desnutrición desde -2 desviaciones estándar hasta 3 desviaciones estándar, según lo que nos dice nuestro ministerio. Desnutrición severa, menos de -3 desviaciones estándar, claro que sí. Niños de 5 años a más, acá ya se utiliza sí o sí el índice de masa corporal. Te puedo aceptar que tú tengas duda en utilizar el índice de masa corporal entre los 2 a 5 años. No, doctor, pero yo no estoy de acuerdo, quiero utilizar las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, está bien. Doctor, tienes 6 años, no estoy de acuerdo, quiero utilizar las curvas de la Organización Mundial de la Salud. No, ahí sí te me vas. Disculpando, pues, ¿no? La expresión. Pero a partir de los 5 años, sí o sí es índice de masa corporal. Desde menos de -2, perdón, hasta -3 desviaciones estándar, moderada. Y menos de -3 desviaciones estándar, severa. Mientras que voy recuperando el aire, a ver, alguien que lea este párrafo, por favor. La gran mayoría de los niños tendrán desnutrición aguda severa, no complicada, caracterizada por un gran apetito y que puede ser manejada en la comunidad. Muy bien, doctor. La gran mayoría de los niños
tiene una desnutrición no complicada. ¿Qué cosa es no complicada? No complicada quiere decir que solo te hace falta combo, alimento, apetito. Oye, ¿sabes qué? La famosa frase que no debería ser échale más papa al caldo, debería decir échale más presa al caldo. ¿Por qué? Porque necesitas un componente proteico, no solamente carbohidratos para llenarte, ¿no? Entonces, esa desnutrición es la no complicada. Sin embargo, hay una desnutrición complicada. La desnutrición complicada es aquella que lamentablemente, aparte de que estás pero fregado, por decirlo así, porque no tienes una buena alimentación, ¡plin!, te pesca una diarrea. Caramba, ¿cómo es eso? Bueno, tienes 2 años, tu mamá tiene 3 hijos, están pero hasta el queque porque o bien ha salido cake o bien ha salido castillo. No hay plata para comprar los alimentos y lamentablemente alimentan a punta de carbohidratos, papa, yuca, arroz. Llegado el momento, tú te vas a jugar con tus amiguitos y coges con tus manos una zona que está sucia o contaminada. Te enfermas de una diarrea. ¿Te imaginas, por Dios, que aparte de la desnutrición que tú tienes, te dé una diarrea con deshidratación? Pues ahí está lo que les había dicho. Casi el 45% de todas las mortalidades en menores de 5 años tiene alguna relación con la desnutrición. Estos niños deben hospitalizarse para recibir terapia orientada a su enfermedad, mientras que hay una recuperación nutricional. Eso es la desnutrición complicada. Para la buena suerte de todos, mía y de los niños, el mayor porcentaje de desnutridos, felizmente, es no complicado. Y acá tenemos entonces la desnutrición aguda severa. Una desnutrición aguda severa era la que estaba por debajo de las -3 desviaciones estándar en la gráfica de Z-score del peso para la talla, si es mayor de 2 años, peso para la longitud, si es menor de 2 años. Acá tenemos entonces a la izquierda al famoso Kwashiorkor. El día que ustedes vean un Kwashiorkor jamás se van a olvidar. Y en la derecha tenemos a un marasmo. También es la forma más fuerte o más expresiva de la emaciación. Acá necesitamos hablar un poco acerca del Kwashiorkor y acerca del marasmo. Resulta que el Kwashiorkor, miren ustedes, se han hecho estudios relacionados con lo que vendría a ser por qué algunas personas expresan Kwashiorkor y por qué otras personas expresan marasmo, si es una deficiencia calórico-proteica en ambos casos. ¿Qué es lo que diferencia para que un ser humano se vaya al Kwashiorkor a la izquierda de la pantalla o para que se vaya a un marasmo a la derecha de la pantalla? Bueno, es sencillo. Existe un término conocido como programación metabólica que se da desde la forma intrauterina y luego pasa a ser también parte de la vida extrauterina. Les cuento algo. Algunos estudios han demostrado que los pequeños para la edad gestacional, los que tienen retraso del crecimiento intrauterino o todo aquel niño que haya tenido alguna especie de noxa o sufrimiento durante la gestación, tiene más tendencia a ser marasmo. Y aquellos niños que no les ha faltado nada durante la gestación, que las mamás han llevado un embarazo regular, ¿no? Y que cuando ha nacido, recién en ese momento le han privado de la distribución calórica proteica que merece, ellos van más para el lado de Kwashiorkor. La explicación era la siguiente, que aquellos pacientes que durante la etapa intrauterina habían recibido todos los requerimientos nutricionales, no estaban acostumbrados a adaptarse o luchar ante la carencia de recursos nutricionales. Por lo tanto, cuando se desnutrían en la etapa extrauterina, su cuerpo no sabía cómo reaccionar y se descompensaba, formando entonces edemas, ascitis. No había presión oncótica porque no había proteínas, entonces comenzaba a hincharse desde los pies, el abdomen y también la cara muchas veces. Por eso, el Kwashiorkor es una desnutrición aguda severa con edemas, por favor. Sinónimo de Kwashiorkor, desnutrición aguda severa con edemas. Eso es el Kwashiorkor. En el otro lado, en el marasmo, son niños que provenían de gestaciones que habían tenido una noxa, un evento dañino. Y como había pasado por esto, su cuerpo desde intraútero ya se había adaptado, se había acostumbrado a que no le dieran mucho que comer. Entonces, el marasmo es más manejable que el Kwashiorkor, porque el marasmo es solamente ir dándole de a pocos más alimento, mientras que en el Kwashiorkor tú tienes que dar alimento y aparte controlar o manejar los edemas. Entonces, yo diré de ahora en adelante que todo Kwashiorkor
es sinónimo de una desnutrición aguda severa con edemas. Y un marasmo es una deficiencia calórico-proteico energética, en donde el paciente lamentablemente le falta de todo y no tiene pero fuerza ni siquiera para levantar un brazo. Esto según UpToDate, abril del 2021, la actualización, hablamos acerca de un cuadro comparativo entre marasmo y Kawashiorkor. Miren ustedes acá, voy a permitir que ustedes sigan el cursor de mi mouse. En las extremidades tenemos una emaciación, estamos hablando del marasmo, de los brazos, extremidades, muslos y lo que vendría a ser los glúteos, ¿no? Que tenemos poca grasa subcutánea, o sea, nosotros es como cuando una persona se hace la cirugía bariátrica y ya pierde tanto peso de forma tan acelerada que la piel queda como un remanente. Prácticamente lo que se ha hecho esta cantante británica, Adele, que se hizo una banda gástrica y al final ella no muestra su cuerpo. ¿Por qué? Porque hay remanentes de piel, como colgajos de piel que están ahí circulando porque ha perdido el peso más rápido de lo que debería, ¿no? Entonces, ahí tenemos un marasmo, una pérdida de peso en donde la piel queda flácida, seca y es toda como si fuera un remanente, ¿no? Ahora, estos niños típicamente, y si me regreso la diapositiva, tienen esta mirada apática, una mirada fija. Prácticamente se describe en la mayoría de los textos que son niños que se quedan mirando fijamente a un punto de una forma desinteresada, como si estuviesen idos, una conducta un poco irritable, apática. No son buenos colaboradores para el examen porque lloran, no quieren separarse de su mamá. Y aparte de eso, pues que están con marcada disminución del tejido celular subcutáneo. Acá se puede observar lo que vendría a ser el signo del rosario, donde se observan todas las partes del esternón, que inclusive hipertrofian ciertas zonas donde supuestamente debería ser centros de crecimiento, dándole la forma de un rosario católico a lo que vendría a ser la parte del esternón, la parte anterior. En comparación con el Kwashiorkor tenemos muchísima más clínica. Tenemos edema, que va desde leve, moderado a severo, siendo el leve el que solo está en los pies, moderado el que sube hasta las piernas, los muslos y extremidades superiores, y el severo es la que te da con todo. Te da ascitis, te da pleuritis, te da inclusive edematización de tu rostro también. Y acá hay un dato muy importante que yo quiero decirles. Si, por ejemplo, me dijeran en un examen, tengo un paciente que tiene un déficit proteico, aparte de eso, tiene una hipopigmentación o también hiperpigmentación, ¿no? Va más para el lado de Kwashiorkor. ¿Por qué? Porque la piel no se hiperpigmenta ni tampoco se hipopigmenta. En el caso del marasmo. En el Kwashiorkor, sí. La dermatosis de Kwashiorkor es un signo clínico característico, en el cual el paciente lamentablemente va a tener zona hiperpigmentación, ¿no? Y bueno, la piel de estos pacientes a veces puede estar tensa por la citis que está viendo y hay un abdomen prominente, como ustedes pueden observar acá. Este abdomen está muy prominente y esto debido a la visceromegalia. Resulta que cuando tú tienes déficit de proteínas, lamentablemente el hígado, en su afán de sintetizar más, va a comenzar a crear lipoproteínas que van a infiltrarse dentro del hígado, habiendo una infiltración grasa dentro de la zona hepática, favoreciendo entonces la visceromegalia hepática. Aparte de eso, nuestros pacientitos de acá, aparte de la visceromegalia, estos pacientitos pues lamentablemente tienen a veces escoriaciones porque el edema es demasiado, no pueden caminar y bueno, prácticamente acá, en esta zona, tienen mucha tendencia a comer, tienen un hambre voraz. En el otro lado, a veces te rechazan la comida. Acá es más que nada origen de un mal manejo sistémico en el cual no permite o no logra compensar la falta de proteínas, edematizándose porque disminuye la presión oncótica y va a ganar la presión hidrostática y va a salir al intersticio, formando la clínica característica de estos pacientes de Kwashiorkor. Vamos al tratamiento entonces. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Quiero ver. Son 3:20. Uf, me queda poco tiempo. A ver, tenemos, creo, 10 minutos, ¿no?
Sí, tenemos 10 minutos. A ver, tratamiento. Miren ustedes las maravillas que puede causar si es que nosotros intervenimos de forma correcta y a tiempo. Lo que les voy a presentar es la actualización de la OMS que hizo un manual en el 2004 y luego la actualizó en el 2016. Uy, doctor, pero ya estamos en el 2021, ¿cómo nos va a presentar una bibliografía del 2004? Eso es historia de la medicina. Efectivamente, doctores, coincido con ustedes en que el 2004 es una bibliografía antigua. Sin embargo, funciona. Nos va bien. Sí da resultados. Toda esta bibliografía no se ha hecho en base a experimentos o ensayos aleatorizados. ¿Por qué motivo? Porque esto es consenso de expertos, ya que nadie va a querer experimentar con un placebo o algo por el estilo en niños que están desnutridos. Simplemente se interviene porque se tiene que recuperar al paciente. Entonces, si bien es cierto, la bibliografía de la OMS del 2004 nos va muy bien, y hasta el 2016 no ha habido ninguna alteración y ha habido una correcta recuperación de los niños. Tenemos 3 etapas: estabilización, rehabilitación y mantenimiento, según la Organización Mundial de la Salud. Primero me lo estabilizas, luego lo rehabilitas y luego ya que vaya con su comida de mantenimiento. Y acá tenemos 5 pilares fundamentales. Principios generales del tratamiento sistemático, que estamos acá, los 10 pasos, que son fijos que uno tiene que saber. Todo pediatra que se respeta debe saber estos pasos. Tratamiento de emergencia shock, es lógico, ¿no? Tratamiento de afecciones asociadas, ausencia de respuesta al tratamiento y alta antes de la recuperación completa. Esto es algo que yo quiero compartir con ustedes. El alta de un paciente desnutrido jamás se hace hasta que no tenga nada de desnutrición. No, el alta en un paciente desnutrido se hace de forma precoz. ¿Por qué motivo? Porque una desnutrición moderada no se hospitaliza. La única desnutrición que se hospitaliza es aquella desnutrición severa, que es aquella que tiene menos de -3 desviaciones estándar para la gráfica de la OMS de peso para la talla o para la longitud, o para el índice de masa corporal en aquellos mayores de 2 años y, según ministerio, en mayores de 5 años. Tenemos entonces estos 10 pasos. ¿Qué es lo primero que yo hago cuando me llega un desnutrido, doctor? Corrijo la glucosa, corrijo la hipotermia, lo hidrato a mi paciente, electrolitos y le pongo antibióticos. Pero ¿y si no tiene ninguna infección? Te estoy diciendo antibióticos. ¿Por qué motivo? Un paciente con desnutrición severa es un paciente inmunocomprometido. Por ese motivo puede estar infectado. Tú solamente puedes escoger un antibiótico como monoterapia, por lo menos para darle hasta que este paciente se vaya recuperando. Estamos dentro de lo que vendría a ser la parte de la estabilización, o sea, la primera semana. Digamos que tu paciente viene con diarrea, deshidratado, viene hipoglicémico porque no ha podido comer y está con temperatura normal. Ah, caramba, corrijo la hipoglicemia, lo abrigo bien a mi paciente, está bien que esté con la temperatura normal, pero quizás más adelante se puede enfriar. Hidrato a mi paciente, le doy electrolitos y en 5.º paso vienen los antibióticos. Esos antibióticos tú le das con la finalidad de erradicar cualquier infección que tenga mi paciente que per se, debido a su desnutrición, está inmunocomprometido. Luego le das los micronutrientes y acá hay algo muy importante. Jamás, pero y esta es una idea que necesito que ustedes la plasmen en sí. Jamás vayas a dar, por favor, hierro la primera semana. Eso no se hace. Hay una reacción que se llama de Fenton, en la cual el hierro es capaz de sufrir algunas quelaciones para favorecer la proliferación bacteriana. Entonces, la primera semana no puedes darle hierro a tus pacientes desnutridos. Es a partir de la segunda semana, a partir del inicio de la etapa de rehabilitación, de la fase de rehabilitación. Por eso, bien claro dice acá, sin hierro y con hierro, y puede ser pregunta de examen. Alimentación prudente, o sea, no porque ya has llegado a este punto le vas a servir un arroz con pollo con su capa la huancaína o una parrilla grande, no. Necesitas ir introduciendo poco a poco los alimentos para no causar o no encontrarte con el síndrome de realimentación del desnutrido severo, donde se caracteriza por hipofosfatemia y el paciente te puede hacer un shock y puede morir por si acaso. Recuperación del crecimiento es lo ideal, estimulación sensorial y preparación para el seguimiento. Después de que has hecho estos 10 pasos de la Organización Mundial de la Salud, las 10 directrices de la Organización Mundial de la Salud, no, las 5 directrices, y estos son los 10 pasos del tratamiento sistemático, ya recién
puedes, como quien dice, ya ir pensando en que se vaya de alta. Y acá tenemos 3 párrafos. A ver, un voluntario para que me lea el primero, otro para el segundo y otro para el tercero, por favor. Los niños que no requieren otro tratamiento de urgencia, especialmente por hipotermia, deshidratación o choque séptico, deben recibir inmediatamente una fórmula aparte de la lactancia natural. Muy bien, doctora. O sea, aquel desnutrido crónico, perdón, aquel desnutrido severo que no está descompensado, den alimento. A ver, otro voluntario. Casi todos los niños muy malnutridos padecen infecciones, alteraciones de la función hepática e intestinal y problemas relacionados con desequilibrios electrolíticos cuando ingresan por primera vez en el hospital. Lo hemos comentado, muy cierto. A ver, otro voluntario. Siguiente párrafo. Incapaces de tolerar las cantidades habituales de proteínas, grasas y sodio del régimen alimenticio, por tanto es importante iniciar la alimentación con un régimen que tenga pocos de estos nutrientes y muchos hidratos de carbono. Así es, no todos los desnutridos van a poder comer. Algunos lamentablemente no lo pueden hacer. Entonces necesitamos intervenir. Y acá, para no sobrecargar el intestino, el hígado o los riñones, es esencial administrar comidas con frecuencia y en pequeñas cantidades. O sea, no mucho, no abundante, pero sí de forma más frecuente y en pequeñas cantidades. Si el niño no te tolera la vía oral, le pones una sonda nasogástrica. Pero por favor, no pienses en ponerle nutrición parenteral, o sea, esa nutrición por la vena, eso no se hace. Le ponemos una sonda nasogástrica y tratamos de favorecer lo más posible para que por ahí pase el alimento. Y apenas tolere, se le saca la sonda y comienza a alimentarse por vía oral. Siempre debemos hacer prevalecer la tolerancia por vía, la alimentación por vía oral y en todo caso a través de una sonda nasogástrica. La alimentación puede darse cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, de día y de noche. Y si se producen vómitos, hay que reducir la cantidad, ¿no?, de comidas y también el intervalo de las comidas. Digamos que me ha vomitado ahorita, entonces no por eso de frente voy a decir, ya, hidratación endovenosa. No, no es así. Agarras y disminuyes la porción. Oye, de repente te ha vomitado porque es mucho lo que le estás dando. Bajémosle un poco. Vomita un poquito más. Bueno, el vómito no ha sido tanto como la vez pasada. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, entonces démosle menos cantidad aún, pero cada hora, cada 2 horas. Y acá tenemos un ejercicio de todo lo que les estoy hablando, de todo lo que estamos hablando, justo para que ustedes también hagan una correcta uso de la evaluación nutricional y del tratamiento de la malnutrición. Espero no me pase el tiempo. A ver. Paciente, miren ustedes acá, acá está nuestro pacientito, está con poco pliegue, por poca grasa subcutánea, se observan todas sus costillas, ¿no? Se encuentra, como quien dice, adelgazado, ¿ya? Y por más que le veo por acá en la carita o en los brazos, no le veo edemas. Entonces, es un paciente de sexo masculino, edad 11 meses, peso 5 kilos, talla 65 centímetros y no presencia de edemas. Desde que me dice 5 kilos, yo no sé de repente nada del paciente con cuánto ha nacido, pero yo debo pensar que este paciente, un peso aceptable vendría a ser 3 kilos, con lo que nace cualquier niño. A los 6 meses, el paciente duplica su peso. Por mnemotecnia general, todo pediatra, todo médico sabe esto. A los 6 meses, el paciente duplica su peso. A los 3 meses lo triplica y a los 2 años lo cuatriplica. Entonces, si yo he nacido con 3 kilos, a los 6 meses debería tener 6. A los 12 meses debería tener 9. A los 2 años debería tener 12. Someramente, así calculando a ojo de buen cubero o de pediatra antiguo de clase. Dice eso. Fíjense ustedes acá, 5 kilos. Y el niño tiene 11 meses. Sin necesidad de ir a una bendita gráfica, yo sé que algo está pasando con esta criatura, que tiene 5 kilos cuando ya debió tener por lo menos 6 en los primeros 6 meses. Y él tiene 11. No tiene edemas, entonces yo digo, este es un desnutrido severo, de hecho, pero felizmente no tiene edemas. Si no tiene edemas, ¿qué tipo de desnutrido severo será? ¿Kwashiorkor o marasmo? Marasmo. Excelente, ese es el mensaje, marasmo.
Acá vamos a ver lo que vendría a ser las gráficas. Miren ustedes, a ver, acá tiene 65 centímetros. Estaría más o menos 60, 65 y pesa 5 kilos. A ver, vamos a ubicarlo. Está acá, siguiendo el cursor de mi mouse. Acá. Está muy por debajo de la línea que tiene las -3 desviaciones estándar. Para 65 centímetros, él está en 5 kilos. Cuando mínimo debería pesar 5 kilos 800. O sea, tiene 800 gramos de déficit por debajo de las -3 desviaciones estándar. A esto se le conoce como el P3. ¿Cuánto es el P3 acá? Yo diría 65 centímetros, pesa 5 kilos, le hará falta entonces, doctor, un promedio de 600 a 650 para llegar a esta línea del P3. ¿Y por qué quiero que llegue a la línea del P3? Porque a partir del P3 o -3 desviaciones estándar, ya no se considera desnutrición severa, como les había dicho a ustedes, se considera desnutrición moderada. Y con una desnutrición moderada sí se puede ir de alta. Y le vamos a mandar a la casa con todas sus indicaciones nutricionales. Entonces, tu objetivo como personal de salud, como pediatra, como médico de familia, como padre, es que este niño llegue a su P3, a las -3 desviaciones estándar, para poder darle de alta lo más rápido posible, y no porque yo no quiera tenerlo, sino porque en el hospital, al ser desnutrido y tener un inmunocompromiso por su desnutrición, se puede coinfectar con otras cosas. Iniciamos entonces con las fases de realimentación prudente, que puede ser la F75 o la F100. Pucha, doctor, ¿qué cosa es eso? La F75 es facilita, es aquella que tiene 75 calorías en 100 mililitros. La F100 es la que tiene 100 kilocalorías en 100 mililitros. Esos son la F75 y eso es la F100. Tú vas a dar primero F75. ¿Por qué motivo? Porque puedes darle muchas calorías y puedes provocar un síndrome de realimentación del desnutrido severo caracterizado por hipofosfatemia e hipomagnesemia, y el paciente puede hacer un paro cardíaco y ahí nomás queda la gracia. Acá tenemos un ejemplo, y esto me gusta, a ver, miren. La Organización Mundial de la Salud te pone unas tablas así, facilito, miren ustedes acá. Dice, niño que pesa 5 kilos. Entonces agarras, y como está desnutrido, para esta edad le vas a dar 55 mililitros cada 2 horas. O si gustas, puedes darle 80 mililitros cada 8 horas. O cada 3 horas. O si gustas, 110 cada 4 horas. Ya, doctor, pero ¿de dónde salen estos números? No entiendo. Ah, te voy a explicar. Tienes un niño de 5 kilos. Normalmente, para nuestra población, según algunas bibliografías dicen de que el requerimiento por kilo de peso de nuestros pacientes es de 100 mililitros por kilo, según lo que vendría a ser Holly y Segar. Los 10 primeros kilos tú le das por 100. Si pesa 5 por 100, 500. Pero también está Menengelo. Menengelo habla acerca de que todo niño puede llegar a requerir 150 mililitros por kilogramo de peso. Yo he decidido escoger Holly y Segar y multiplicar a mis 5 kilos por 100, que es la dosis que yo he escogido. 100, perdón, 100 por el peso vendría a ser 500, son 500 mililitros. Esos 500 mililitros los divido en lo que yo quiero. Puede ser en 12 tomas, en 8 tomas, en 6 tomas. ¿De qué va a depender? De mi criterio clínico, de lo que yo vea en el niño. Si es un niño que me está tolerando bien, ya, le pongo cada 8 tomas. Si me está tolerando recontra bien, cada 4 horas. Si no me tolera muy bien y está, inclusive vomita, bueno, dale cada 2 horas y en pequeñas cantidades como habíamos quedado. Entonces, 500 entre 12 me sale 42, un aproximado, más o menos. La OMS te sugiere 55, pero la OMS utiliza acá, en vez de 100, utiliza 150 o 130. Entonces, la dosis va a depender mucho de lo que vendría a ser la bibliografía. Para efectos de nuestro examen, para efectos de nuestra teoría, nosotros consideraremos el volumen de Holly y Segar, 100 por kilo. 5 por 100, 500. De esos 500 yo lo tengo que dividir en 12 tomas. 500 entre 12 me sale 41.6. Redondeando me sale 42 mililitros. 42 mililitros cada 2 horas, en total 12 tomas. ¿De qué cosa? De leche entera, de 7 semillas,
F75, según lo que me dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué cosa es una F75? Como ya les dije, es aquella que tiene 75 calorías para 100 mililitros o 100 kilocalorías también para 100 mililitros, dependiendo si es F100. El contenido proteico de la F75 es 0.9 gramos de proteína por cada 100 mililitros. Y te hace recordar esto, esta cantidad proteica, ¿te hace recordar algún líquido en especial? ¿Qué les parece? ¿Qué otro elemento tiene 0.9 gramos de proteína por cada 100 mililitros? Que no sea Leche artificial. materna, doctor. Excelente, doctora, excelente, la leche materna. La F75 es muy similar a la leche materna. Por eso las concentraciones son muy parecidas, como ustedes han podido ver en su seminario o como mis chicos han visto en el seminario de alimentación en menores de 1 año. En la F100 ya le pone otra cosa, le pone 2.9 gramos. 2.9 gramos de proteína, ya es un poquito más, ¿no? Y vamos juntando un poco de esto. Ahora, si yo no tengo la F75 ni la F100, doctor, ¿cómo puedo preparar yo eso en casa? ¿Cómo podría prepararlo una población de Ghana, de Huancavelica, de Venezuela, de Haití, de Surinam? ¿Cómo podrían preparar su leche o su fórmula 75 y F100 ellos por su cuenta? Bueno, puedes agarrar y según UpToDate, ponerle leche descremada seca 25 gramos, azúcar tanto, harinas tanto, vegetal, aceite vegetal tanto y una mezcla mineral. Esta mezcla mineral, miren ustedes acá, es esto. Que vienen como unos sobrecitos de mezcla mineral para desnutridos. Pero si no te alcanza o no tienes esta mezcla, dice la Organización Mundial de la Salud que podrías reemplazarla por 1/4 de cucharita de té, de lo que vendría a ser sal, y se lo pones. A piensas de no darle otras cosas, le puedes dar sal, ¿no? Sal, 1/4 de cucharadita de té. Luego tenemos también que tenemos que ponerle vitamina A, siempre y cuando el paciente te demuestre que tenga algún efecto. Por ejemplo, úlceras corneales. Si tiene úlceras corneales, entonces ni hablar. Tienes que ponerle vitamina A. La dosis internacionalmente aceptada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud es menos de 6 meses, 50.000 unidades internacionales, de 6 a 12 meses, 100.000 y más de 12 meses, 200.000. Y a partir de ahí para arriba, sigue con los 200.000. Como mi paciente pesa 5 kilos, tenía 11 meses, calza muy bien en esta dosis, que vendría a 100.000 unidades internacionales, ¿no? Ácido fólico también se da 5 miligramos el primer día y 1 miligramo los otros 30 días. El zinc, ni hablar, sirve para el crecimiento, para la revitalización del cartílago, ¿no? etc. Entonces hay que darle 10 miligramos también diarios. Y micronutrientes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio utilizamos mucho el Mucovic. El Mucovic tiene esta fórmula, esto de acá. Este es el Mucovic. Tiene fósforo, vitaminas, tiene todo lo necesario para poder nutrir a nuestros niños. Miren ustedes acá, tiene un zinc de 10 miligramos, ¿no? También tenemos Osteovit, ¿no? Pero preferimos utilizar el Mucovic porque tiene componente vitamínico y también tiene minerales, ¿no? Ahora, no es que lo esté recomendando o no es que me esté casando con una farmacéutica, pero usualmente nos resulta más práctico trabajar con Mucovic porque tiene los requerimientos que justo están pidiendo los, ¿cómo se llama? La Organización Mundial de la Salud. Ahora, si tú sabes que tu F75 o tu F100 hay vitamina A, ya no es necesario que le des un suplemento adicional. Basta con la comida, porque tú sabes que dentro de esa comida hay 5.000 unidades internacionales de vitamina A, por lo tanto, ya estamos bien. No habría necesidad de darle más, ya que podrías intoxicar a tu paciente por vitamina A. Eso ya no es un tema de nuestra práctica, es un tema entonces de la clase que sigue con el doctor que me sigue en la teoría. Y acá tenemos también un poco más de la composición del Mucovic. Miren, 1 mililitro tiene 1.500 unidades internacionales de vitamina A, 35 miligramos de ácido ascórbico. Vitamina D tiene 400 unidades internacionales, que es justo la dosis para este grupo etario, ¿no? Acá tenemos, luego después que progresas al F100 porque vas aumentando las calorías, le agregas hierro. El hierro se agrega a partir de la segunda semana dentro de lo que vendría a ser la fase de rehabilitación. ¿Cuáles son los criterios de alta cuando le dices chao a tu pacientito? Cuando ya el parámetro de afectación es menor a las -2 desviaciones estándar.
No presencia de edemas por más de 2 semanas. Ambiente social estable, porque no lo vas a mandar a un lugar donde lo maltraten. Y jamás se tomará la ganancia sostenida como un criterio de alta. ¿Cómo se expresa esto? Digamos que mi paciente sube 200 gramos cada día. Entonces yo digo, ya, para que llegue a su P3 le hacen falta 600 gramos. Pero no se preocupe, doctor, está ganando 200 gramos cada día y le hacen falta solo 600. Dele de alta, seguro en 3 días llega a su P3. No, castigado, guardia nocturna. Eso no se hace así. Tiene que llegar a su P3 y mantenerse de forma sostenida en el P3 por lo menos 1 o 2 días. Y de ahí recién, adiós, rehabilitación y listo, ¿no? Y eso me parece que sería todo. Añay por Uyay. Gracias por escuchar, chicos. Ahora necesito que me digan sus preguntas. Si tienen alguna pregunta para mí, para poder resolverla en estos mismos momentos. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿La hidratación que usted le da es tanto para los niños con marasmo y kwashiorkor? ¿Es lo mismo la hidratación o hay que tener más cuidado con los niños de kwashiorkor porque tienen... No. Efectivamente, doctora, su pregunta es muy buena. El marasmo se trata de una forma. El marasmo es lo que habíamos visto en este ejemplo, ¿no? Cuando es kwashiorkor, literalmente tienes que disminuirle de un 20 a 30% el requerimiento hídrico que normalmente tiene el paciente. Póngase el caso. Digamos que mi paciente fuera o tuviese edemas. Si este paciente tiene edemas, entonces yo lo que debo hacer es agarrar y calcular la hidratación en base al peso que él debería tener para la talla que él tiene. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, digamos que tu paciente tiene entonces 70 centímetros, pero está pesando, como quien dice, ¿cómo le explico? A ver, de repente, o sea, está pesando, a ver, una cantidad que es exagerada para su talla, para que usted me entienda mejor. Entonces, lo que yo hago es ir a la curva de la Organización Mundial de la Salud y digo, para esta talla, ¿cuánto debería pesar? Ya, debería pesar esto. Entonces, yo cuadro todo mi esquema de hidratación en base a ese peso hipotético que el paciente debería tener. Y eso te va a salir un volumen de hidratación menor de lo que normalmente el paciente requiere en ese momento según su peso actual. En pocas palabras, y para que se entienda mejor, un paciente con kwashiorkor puede estar pesando 7 kilos, pero en verdad lo que él debería pesar es solamente 5 kilos. El paciente puede estar pesando 8 kilos, pero en verdad lo que él debería estar pesando es solo 6. Entonces tú le vas a sacar la hidratación en base a esos 6 kilos que verdaderamente él debería estar pesando. No le vas a sacar la hidratación en base a los 8 kilos con el cual te viene, porque tú sabes que esos 8 kilos son puro líquido que está acumulado en el intersticio. No es lo que él verdaderamente pesa. Y en ese integrín, la mamá se va a asustar, porque va a decir, a mi hijo yo lo he traído acá para que lo nutran, pero más bien le están quitando la comida, le están quitando el agua. Es así, tienes que quitarle el agua para que ese niño vaya perdiendo los líquidos en exceso que estaba ganando. Entonces, efectivamente, le disminuye, doctora, un 30 a un 20% del volumen que él debería requerir para ese peso ideal. Se lo disminuyes, con la finalidad de secarlo. El niño te va a llorar y no le vas a dar agua. Te va a gritar y no le vas a dar. La mamá te va a gritar a ti también y no le vas a dar. Tienes que ponerte fuerte en ese aspecto para reducir los líquidos y así la criatura se vaya secando. Y cuando la mamá diga, mira, está todo flaco, efectivamente, señora, está todo flaco porque así es de lo que debería estar, no ganando líquido a nivel del intersticio. No sé si me dejo entender, doctora. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, ¿otra pregunta? Para ya acabar de una vez la exposición, porque tienen otra clase, si no me equivoco. Bien, si no hay ningún... A ver, doctor, buenas tardes. ¿Aún es válido el término falla de Medro? Bueno, actualmente sí. En algunas bibliografías
utilizan lo que vendría a ser la falla de Medro. La falla de Medro también la consideran como lo que vendría a ser falla en el crecimiento, ¿no? Sí se puede utilizar, doctor, pero ya como quien dice, ya es un término un poco desfasado. Ahorita nosotros utilizamos o bien insuficiencia ponderal, retraso del crecimiento, emaciación, ¿no? Esos términos son los que estamos manejando en estos momentos. En algunos casos, algunas bibliografías antiguas van a encontrar falla de Medro, pero en nuestra guía del Ministerio Nacional, inclusive en nuestra guía, ya no encontramos ya, doctor, ¿cómo se llama? El término falla de Medro, ¿no? No hay por qué, doctor. Estamos acá para resolver las dudas. A ver, díganme ustedes, ¿otra pregunta más antes de terminar la sesión? A ver, voy a ver los chats, a ver si hay alguna sesión. Bueno, si no hay más preguntas que resolver, entonces, bueno, doy por concluida la clase. Ha sido un gusto, dictarles esta teoría. Ya nos estamos viendo entonces para ITU y nos estamos viendo también para coronavirus en pediatría. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor.